Diodos especiales. El diodo LED. ¿Qué es un diodo LED? El diodo emisor de luz o LED, Lighting Emitting Diode, es una fuente de luz que emite fotones cuando se recibe una corriente eléctrica muy baja, de muy baja intensidad. Este se polariza directamente, pero no se polariza de forma inversa. Su polarización es ánodo y cátodo. La polaridad de un diodo LED únicamente puede ser polarizado directamente. Esto quiere decir que conduce corriente y emite luz, mientras que al ser polarizado inversamente no conduce corriente y no emite luz. Las partes de un LED constan de 10 partes, lo que es el encapsulado, el diodo emisor de luz, que viene siendo el diodo en sí, la cavidad reflectante, que viene siendo esta parte de aquí, el yunque, que viene siendo esta parte, el poste, que viene siendo esta parte completa, la base, que viene siendo esta protuberancia, la base plana siempre identifica el cátodo, por eso se ve que es una parte planita y uno puede identificar, una forma de identificar el cátodo. Tipos de diodos. Hay diferentes tipos de diodos. El primero es el arsenio de galio, gas o luz infrarrojo, o el infrarrojo como se conoce. El fósforo o arsenio de galio, luz infrarroja, rojo y naranja. El fosfuro de arsenio, de aluminio y galio, rojo, naranja, amarillo y de alto brillo. O sea, se componen de diferentes materiales y de diversos colores. El diodo Zener. ¿Qué es un diodo Zener? El diodo Zener consiste en una unión PN especial, semiconductor, muy dopada, diseñada para conducir en la dirección inversa. Diodo polarizado inversamente, entre paréntesis. Cuando se alcanza un determinado voltaje especificado, llamado voltaje o tensión Zener, una vez se alcanza esta tensión, en los terminales del Zener no varía, permanece constante, aunque aumente la tensión de alimentación. El diodo Zener tiene un voltaje de ruptura. Cuando lo polarizamos inversamente y llegamos al Vs, el diodo conduce y se mantiene en la tensión Vs, cuando constante. Aunque nosotros sigamos aumentando la tensión en el circuito, la corriente que pasa por el diodo Zener en estas condiciones se llama corriente inversa LEZ. Se llama zona de ruptura por encima de Vs. Aplicación. Estos diodos se utilizan como regulador de tensión o voltaje para determinar las tensiones y resistencias de carga. Como un Zener podemos conseguir que a un componente siempre le llegue la misma tensión de forma bastante exacta. Otro uso común del Zener es actuar como un elemento de protección. El fotodiodo. ¿Qué es un fotodiodo? El fotodiodo tiene básicamente la misma construcción que un diodo rectificador. Está construido por una unión PN, sin embargo, este tiene una característica que lo hace especial. Es un dispositivo sensible a la luz, visible e incluso a la infrarroja. En pocas palabras, resulta ser un diodo con sensibilidad a la luz. Al ser un diodo, es muy importante tener en cuenta su polarización, ya que en este tipo, la corriente eléctrica fluye en sentido inverso, por lo que podemos polarizarlo de manera inversa. La mayoría vienen equipados con un lente que concentra la cantidad de luz que lo incide. Por lo tanto, su reacción a la iluminación es más evidente. Estos son los diagramas y este es un fotodiodo. Tipos de fotodiodos. Existen dos tipos básicamente, que es el PIN, que es un diodo semiconductor al que se le ha introducido una zona intermedia llamada intrínseca para que la eficiencia del fotodiodo sea alta. El problema que presenta es que el tiempo de tránsito de los fotoportadores es mayor, aumentando el tiempo de respuesta. Y el diodo APD o de avalancha es un fotodiodo con ganancia interna debido al efecto avalancha. Las diferencias del APD con respecto al PIN son
Tiene una sensibilidad superior, como resultado permite detectar niveles de potencia menores. Tiene un mayor margen dinámico de entrada óptica, logrando más fidelidad. El diodo láser. Un diodo láser es un dispositivo semiconductor similar a un emisor de luz diodo LED. Utiliza la unión P-N para emitir luz coherente, en las que todas las ondas están en la misma frecuencia y fase. Esta luz coherente es producida por un diodo láser, usando un proceso denominado amplificación de luz por emisión. ¿Cómo funciona? El funcionamiento de un diodo láser se lleva a cabo en tres pasos principales: emisión estimulada, absorción de energía y emisión espontánea. Aplicaciones. Esta se puede aplicar en productos electrónicos de consumo, tales como CD, DVD, impresoras láser, comunicación de fibra óptica, lectores de código de barra, etc. El diodo varicap. ¿Qué es un diodo varicap? El diodo varicap es un tipo de diodo en el que la capacitancia interna puede alterarse como resultado de la aplicación de una tensión de polarización inversa. Siempre funciona en condiciones de polarización inversa y es un dispositivo semiconductor dependiente de la tensión. El diodo varicap es conocido por varios nombres, como el varactor o volcap, condensador de tensión variable o diodo tuning. Ahí se puede ver una imagen del diagrama. El funcionamiento. La función del diodo varicap es almacenar cargas, por lo que siempre funciona en condiciones de polarización inversa. Cuando se aplica una tensión en polarización directa, la corriente eléctrica fluye. Como resultado, la región de agotamiento se vuelve insignificante, lo cual es indeseable. La capacitancia y la cantidad de carga se puede almacenar depende del área de las placas y la distancia entre ellas, como se puede ver ahí. Aplicaciones. Unas aplicaciones de este diodo pueden ser en los receptores de radio y en el multiplicador de frecuencia, entre otros. El diodo túnel. ¿Qué es un diodo túnel? El diodo túnel es un tipo de semiconductor diodo que tiene efectivamente un efecto negativo resistencia debido al efecto mecánico cuántico llamado tunelización. Los diodos de túnel tienen un fuerte dopaje, unión P-N, que tiene unos 10 nanómetros de ancho. Aquí se puede ver un diagrama del diodo túnel, donde se puede ver ánodo y cátodo, que esté polarizado inversamente también. Funcionamiento. El diodo túnel es un tipo de diodo SC que es muy rápido en el rango de frecuencia de las microondas. Es el efecto mecánico cuántico que se conoce como tunelización. Es ideal para las rápidas oscilaciones y receptores de sus características de dependiente negativa. Pero no se puede ser usado en grandes circuitos integrados por eso sus aplicaciones son limitadas. Aplicaciones. En circuitos del oscilador, los diodos túnel pueden utilizarse como osciladores de alta frecuencia, como la transición entre alta conductividad eléctrica es muy rápido. El diodo PIN. Definición de un diodo PIN. El diodo de pinza es un tipo especial de diodo que contiene un semiconductor intrínseco entre el semiconductor tipo P y el semiconductor tipo N. Se diferencia de un diodo normal en el sentido de que tiene una capa extra entre las uniones P y N. Por la capa intrínseca nos referimos a un cristal puro de silicio o germanio sin ningún tipo de dopaje en él. Esta capa no conduce la corriente eléctrica. La capa P y N están fuertemente dopadas, ya que se utiliza para contactos óhmicos. Ahí está su esquema. Se puede decir igual que un LED normal. Funcionamiento del diodo PIN. Aunque el funcionamiento del diodo PIN es similar a un diodo regular, hay algunas diferencias debido a la capa intrínseca adicional. El diodo PIN es un rectificador inferior, pero es ampliamente adecuado para interruptores y atenuadores.
La aplicación de los diodos PIN, los diodos PIN se utilizan en varias aplicaciones. Algunos de sus usos importantes, este tipo de son interruptor de alta frecuencia y rectificador de alto voltaje. El SCR. ¿Qué es un SCR? El SCR es un dispositivo semiconductor que tiene 4 capas que funcionan como un conmutador casi ideal. Su símbolo y estructura se muestran en la siguiente figura, donde se puede ver las uniones que están intercaladas con PN. Funcionamiento básico del SCR. Los tiristores están conformados por 3 similares: un ánodo, un cátodo y una compuerta, o mejor conocida como gate. Su funcionamiento se asemeja al de un relevador o interruptor mecánico, ya que cuando aplicas una corriente a la terminal gate, este se activa y obtiene una característica que deja pasar la electricidad, como se puede ver aquí en el diagrama. En la aplicación, los SCR se utilizan en aplicaciones de electrónica de potencia, en el campo de control y especialmente en el control de motores, debido a que puede ser usado como interruptor de tipo electrónico. Mi nombre es Víctor Luis y le voy a hablar sobre rectificadores y puentes integrados. Bueno, las características. El puente rectificador es un circuito electrónico usado en la conversión de corriente alterna en corriente continua y se compone de 4 diodos. Suelen ser diodos rectificadores, dado que estos, al aplicar una tensión eléctrica positiva del ánodo respecto a la negativa en el cátodo, toma las características de un diodo rectificador básico. Podemos ver ahí en el diagrama su función. Bueno, circuitos multiplicadores de voltaje. Vemos el diagrama. Seguimos. ¿Qué es un multiplicador de voltaje? Un circuito multiplicador de voltaje es un arreglo de capacitores y diodos rectificadores que se utiliza con frecuencia para generar altos voltajes de corriente directa. Este tipo de circuito se utiliza el principio de la carga en paralelo de capacitores. A partir de la entrada de corriente alterna y añadiendo voltaje a través de ellos en serie, se obtiene voltaje DC, más alto que el voltaje de la fuente. Circuitos individuales de multiplicadores de voltaje se pueden conectar en serie para obtener aún más altos voltajes de salida. Ahí podemos ver el diagrama representado para que se capte más. Bueno, vamos. Aplicaciones. Se suele usar para conseguir altas tensiones partiendo de tensiones bajas. Normalmente trabajan como parte de los circuitos polarizadores de las válvulas termoiónicas y siempre acompaña a los tubos de rayos catódicos de los televisores en color. Circuitos limitadores de voltaje. Funcionamiento. Un limitador o rectificador en un circuito que mediante una de sus resistencias y diodo permite eliminar tensiones que no nos interesen para que no lleguen a un determinado punto de un circuito. Mediante un limitador podemos conseguir que a un determinado circuito le lleguen únicamente tensiones positivas o solamente tensiones negativas. No obstante, esto también puede hacerse con un solo diodo formando un rectificador de media onda, de forma que nos vamos a centrar en un tipo de limitador que nos permite que un circuito llegue a tensiones que podrían ser perjudiciales para uno mismo. Aplicaciones. Si vemos en el primer diagrama, si tenemos un circuito que da alterna a su salida, que es variable, y nosotros queremos transmitir esa onda a la carga, podemos estropear la carga si conectamos directamente la carga a ese circuito. Por eso ponemos un recortador o limitador entre la carga y ese circuito para que no se estropee la carga. Es para la protección de la carga. Circuito sujetador de voltaje. Funcionamiento. Son circuitos compuestos por diodos, resistencias y condensadores que permiten sostener una señal, un valor diferente de cero. Por lo que en ocasiones se requiera que a las señales se le modifique su nivel de directa positiva o negativamente para poderlas procesar. Para lo cual se utiliza algunos elementos cuales nos ayudan para realizar nuestras prácticas y labores dependiendo de la necesidad propia de uno. Aplicaciones.
Mayormente, estos circuitos se utilizan frecuentemente en receptores de televisión, como restauradores de nivel DC de señales de video. Y bueno, esta fue la presentación del grupo de nosotros, que es conforme a Julio, Jorge y yo, Víctor, su servidor. Y muchas gracias y espero que le haya gustado.